A lo largo de los siglos, Jesucristo otorgó un ministerio sacerdotal especial a la Iglesia: el poder y la autoridad para expulsar demonios. En la era de la tecnología y la ciencia, no hay lugar para los sucesos sobrenaturales. Pero cuando la psiquiatría no puede ayudar y la ciencia se retira, la gente acude en busca de ayuda a la Iglesia. En este episodio especial te presentaremos al padre Cesare Trucchi, un sacerdote cuya profesión es ser exorcista. Padre Cesare, muchas gracias por acompañarnos hoy. ¿Hay aún hoy necesidad de saber acerca del exorcismo? Por supuesto. De hecho, puedo decir que tenemos un aumento en la necesidad de exorcistas en todo el mundo. Porque, por ejemplo, en el lugar en el que vivo ahora, en Suiza, la semana pasada recibí una llamada telefónica de alguien de Alemania que necesitaba hablar conmigo porque no había encontrado un solo exorcista en todo su país. La semana anterior me llamaron desde Suiza, desde otra diócesis, porque tampoco disponen de exorcista alguno. Tengo personas que vienen de Italia o Lausana, cerca de Francia, porque soy exorcista. Por lo tanto, si existiera la posibilidad de que hubiera más sacerdotes formados en este tema, obviamente nombrados por su obispo, habría menos gente viajando por el mundo para encontrar un sacerdote que les diera las bendiciones. ¿Cómo se llega a ser exorcista? Por la gracia de Dios y por casualidad también. Al principio, cuando vine aquí a Roma para estudiar y terminar mis estudios, el primero en realidad, y fui ordenado sacerdote, me invitaron a impartir un curso sobre exorcismo. Estoy hablando del año 2004. Desde el principio, eso me dio la oportunidad de estar en contacto con los exorcistas más importantes de Roma, como el padre Gabriele Amorth, que era muy famoso aquí en la capital. Tuve la oportunidad de trabajar con él durante 4 años. Y también, por ejemplo, al padre Francesco Bamonte, que es en realidad el presidente de la Asociación Internacional de Exorcistas. Así que tuve la oportunidad de ponerme en contacto con este y otros exorcistas, lo que me llevó a participar en este hermoso ministerio. Al principio solo estaba ayudando, pero me contactaron nada más salir de Roma, recién nombrado sacerdote misionero, en la primera semana que estuve en una comunidad italiana de Suiza. Fue una persona austríaca que me conocía, porque en Internet, como sabes, si pones exorcismos, sale mi nombre, Cesare Trucchi. Necesitaba un exorcismo, así que le pregunté a mi obispo y me nombró exorcista. Así es como comencé a formar parte de esta realidad desde el comienzo del sacerdocio. Cuénteme una cosa, ¿qué cualidades debe tener un sacerdote para ser un exorcista, digamos, exitoso? Creo que necesitas diferentes cualidades, sobre todo las que se necesitan en el ritual del exorcismo. Se necesita ser un hombre piadoso, es decir, un hombre de oración. Se necesita ser un sacerdote con ciertos conocimientos, por lo que el sacerdote exorcista necesita, además de estudiar teología, estudiar psicología, que es muy útil en este oficio. De hecho, cuantos más conocimientos teológicos y de psicología tenga, mejor. Y la otra cualidad que necesita el ritual es la integridad moral. En una palabra, el sacerdote exorcista debe ser un hombre santo. ¿Cómo reconoces con seguridad que una persona está poseída? ¿Podrían creer que están poseídos y quizás, de algún modo, ser en realidad mentalmente inestables? Esa es una muy buena pregunta, porque cuando hablamos de exorcismo, en realidad es lo más importante. Eso se llama discernimiento. Determinar si la persona está poseída o no. Se conoce como discernimiento de espíritus.
Por eso, tener conocimientos sólidos de psicología, incluso algo de conocimientos psiquiátricos, ayudará mucho a los sacerdotes. Yo, como exorcista, trato de detectar dos cosas. ¿Cómo reconoces con seguridad que una persona está poseída? Podrían creer que están poseídos y quizás, de algún modo, ser en realidad mentalmente inestables. Yo, como exorcista, trato de detectar dos cosas. Primero, lo que el ritual mismo indica al sacerdote, las señales que debería estar buscando. Hay 4 signos, 3 en el ritual mismo. El primero es una fortaleza extraordinaria por encima de su naturaleza. Te daré un ejemplo. Recuerdo este primer caso en el que participé. Era un francés, ahora liberado del demonio, por lo que ya no está poseído, gracias a Dios. Y me dijo que se dio cuenta de que estaba poseído porque estando en un retiro y mientras rezaba, en un momento determinado, entró en trance. Había un amigo suyo a su lado que se dio cuenta de que algo iba mal. Lo tocó y este hombre lo tomó con una mano y fue capaz de levantarlo y tirarlo. Imposible para un ser humano hacer eso. Es físicamente imposible. En ese momento, su amigo le dijo que algo malo estaba pasándole, de modo que se observó una fuerza extraordinaria, uno de los signos. El segundo signo es, como se llama, el del conocimiento de cosas ocultas o cosas lejanas. Te daré otro ejemplo. Conocí a una mujer sueca que en una ocasión, mientras hacía ejercicios espirituales, tuvo una visión cuando estaba recibiendo la bendición del sacerdote. En esta visión, vio la casa de su padre, que está aquí en Italia, y en una habitación de esa casa, que llaman la habitación azul, debajo del escritorio había una bolsa con agallas y tripas de animales. Cuando el sacerdote terminó la bendición, ella llamó de inmediato a su hermana en Italia, que vive en Sori, y le preguntó si podía ir a la habitación azul para ver si había una bolsa blanca con tripas de animal debajo del escritorio. Pero su hermana fue y no encontró nada. Entonces ella dijo, ¿puedes preguntarle a mi padre si había algo así? Ella contestó que de acuerdo. Fue a hablar con su padre y le preguntó sobre todo eso. A lo que el padre respondió que sí, que había una bolsa, pero que la había sacado ese mismo día porque cocinó su contenido para dar de comer a los patos. Nos encontramos con esa persona, esta mujer, que pudo ver algo que realmente sucedió en su casa un día antes, a 700 millas de distancia. Algo simplemente imposible para una persona corriente. Esto es un ejemplo del segundo caso. El tercero es hablar idiomas, lenguas muertas, como arameo o griego, por ejemplo, o saber o hablar árabe sin siquiera haberlo estudiado. El cuarto signo, que no está en el manual, es tener miedo ante cosas sagradas, como ante la Eucaristía. También es muy habitual cuando tienes a alguien que está poseído que no pueda entrar en una iglesia. Se sienten incómodos, no quieren estar allí. Se llama, en italiano, aversione al sacro. Esto es rechazo a las cosas sagradas. Estos son los 4 signos que busco para discernir si alguien está poseído o no. Como exorcista, ¿cómo sabes que has tenido éxito? Sé que siempre tengo éxito en el sentido de que no soy yo, es Dios. Dios siempre tiene éxito. Cada bendición es eficaz. Toda bendición da libertad a la persona, pero desafortunadamente no todo exorcismo o durante cada exorcismo la persona será liberada del demonio.
A veces necesitas años de bendiciones semanales o mensuales para que la persona sea liberada. Pero el sacerdote siempre tiene éxito, ya que Dios tiene éxito. But the priest is always successful. It's God who is successful. Aparentemente, la cantidad de exorcismos en Italia se ha triplicado, también en otros países, incluidos los Estados Unidos. Y si es así, ¿por qué? ¿Qué está pasando? We can think that this number is increasing. Este número va en aumento, sí, y como dices, se ha triplicado, hablando de Italia y Suiza, por ejemplo. Luego iré con los Estados Unidos, ya que tenemos un aumento de exorcistas en las diócesis. No toda diócesis tiene un exorcista, pero tenemos algunas diócesis en las que su número ha aumentado. Si tenemos un incremento de exorcistas, es porque hay una mayor necesidad que cubrir. Pero en una semana, ¿cuántas personas vienen a decirle que están poseídas? In a week, just Como vivo en un pequeño pueblo en Suiza, tengo una vez a la semana, una cada 10 días que me pregunta, me llama o que se pone en contacto conmigo. Para un sacerdote que vive en las montañas, eso es mucho. Y tengo 4 personas que acuden cada semana. Eso es mucho. ¿Tiene alguno que haga en solo una sesión o normalmente es necesario repetirse con constancia? No, eso no sucede. Es una oración continua. ¿Qué consejo le daría a alguien que siente que está poseído? ¿Qué deberían hacer? they should go to a priest, for sure. Deberían acudir a un sacerdote sin dudarlo. Para asegurarse de si realmente están endemoniados, deben ir a un sacerdote. Y luego este sacerdote, su párroco, los llevará a un exorcista si tienen en la diócesis. Si estás hablando de una persona que a lo mejor piensa que puede conocer a alguien y no quiere ir a un sacerdote, simplemente les digo, bueno, pues solo practica una buena vida cristiana. Vaya a misa todos los domingos, comulgue si puede, y si no puede ir a confesarse ni después comulgar, rece todos los días. Intente alejarse de las fuentes del mal. No juegue al tablero de la ouija, no vaya a hechiceros ni adivinos. Procure estar más cerca de la luz. Trate de estar más cerca de Cristo. Try to be closer to the light. Los niños también pueden ser poseídos. ¿Cómo puede explicar eso? How does God allow that to happen to innocent children? God, since the beginning of creation, Dios desde el comienzo de la creación quería que todos los seres intelectuales fueran libres. De lo contrario, no es posible amar a Dios. Si no soy libre de amar a Dios, si estoy obligado a amarlo, no es amor. No soy libre, estoy obligado a hacerlo. Es en este sentido en el que Dios ha permitido la acción del diablo. in this sense, God has permitted the action of the devil. And there's a ritual. Hay un ritual. Comienzas con la página 1 y sigues. ¿Puedes llevarme por los pasos que probablemente recorrerías si yo fuera alguien que estuviera poseído? Okay. The first thing that I have to do is to speak to you. Lo primero que haría sería hablar contigo y tratar de comprender las señales que me puedan indicar si estás poseída o no. Te preguntaría si alguna vez has jugado con el esoterismo o si vas a hechiceros o haces o has hecho cualquier tipo de magia negra. Entonces, una vez que discierno que probablemente puedas estar poseída por los signos que he descubierto en ti, pasaría a realizarte un exorcismo. Y te puedo decir una cosa. Si te invito a un verdadero exorcismo, te sentirás decepcionada, porque no verás gente volando alrededor. Quizás escuches a gente hablando en lenguas, gritando, pueden estar nerviosos. Normalmente, fenómenos como los que se ven en la película El Rito o El Exorcista son realmente difíciles que sucedan en un exorcismo normal. Suceden algunos, pero no todos. Si he de realizar un exorcismo, utilizo 4 instrumentos. La estola, que tiene que ser morada. Se necesita una estola porque representa el poder sacerdotal que Cristo ha confiado a la Iglesia
y tiene que ser muy larga, porque podrías necesitar ponerla durante un determinado momento del rito sobre los hombros de la persona, como un signo del poder sacramental, como el poder sacerdotal que viene sobre ti. Es como abrazarlo. Así se dice en el rito. La estola la llevo puesta desde el principio. Después tendría que coger el agua bendita. Este es el segundo elemento que tenemos. Su función es exorcizar con el agua que llevamos aquí dentro. Cualquier sacerdote puede hacer un exorcismo con el agua. Así que la primera cosa que hago es echarles agua bendita diciendo una oración. Me la echo sobre mí mismo y luego, si hay gente a mi alrededor, también los bendeciré a ellos. Les pediré a nuestros ángeles guardianes que nos protejan, obviamente pidiendo a Dios que nos proteja, también por la intercesión de la Virgen María. ¿En qué idioma lo haces? Lo hago siempre en latín. El tercer elemento es este crucifijo, cualquier tipo de crucifijo. El sacerdote puede tenerlo en sus manos y ponerlo en la parte posterior del endemoniado o en su cabeza. Habitualmente se lo doy a una persona. Puedes tocarlo, está bendecido por el Padre Amorth antes de morir. No me gusta mucho tocar a la gente, y si hay una persona que tiene un gran dolor de estómago durante un exorcismo, le digo que ponga el crucifijo en la parte en la que siente el dolor, sea en el vientre, en la cabeza, pero que la otra persona lo haga. Así que le doy un crucifijo a la gente. ¿Por qué es frecuente el dolor durante un exorcismo? Puede suceder, sí. Normalmente duele el estómago o la cabeza. Y también tengo las manos libres porque necesito una mano libre. Bueno, en realidad necesito ambas manos libres. Este es el ritual, uno nuevo que se creó en el año 2000. Y esta es la última edición de 2013, en latín desde el Vaticano. Aquí tenemos Ritus Exorcisti Major. Empiezas leyendo esto y a rezar al principio. ¿Lo leo yo o lo hace usted? Yo. Tú estás para escuchar, pero también debes orar si estás poseído. Le pido a la persona que rece por dentro, porque la persona comenzará a experimentar la lucha con el demonio dentro de sí. Recuerdo que un hombre decía, ¿sabes, Padre? Durante el exorcismo siento que dentro de mí hay una guerra librándose en el campo de batalla. A un lado está Dios y al otro el diablo. Comienzan a luchar y a gritar y siento que todos los demonios interiores gritan y chillan dentro de mí. Y también me dijo, Padre, rezo cuando estoy así. Soy alguien que está viendo todo eso, pero en mi interior. Así que tengo que orar. Y entonces le digo a la gente que rece. Sigo este ritual o este que es más antiguo, del siglo XVII. También está en latín y lo empleo de vez en cuando. ¿Cómo elige lo que va a leer? Hay un ritual. Comienzas con la página 1 y sigues. Entonces, y en este sentido, te decepcionarías, como te dije. Si te invito a un exorcismo, quedarás absolutamente decepcionada. Querrás ver no sé qué y no verás nada. Así que empiezas así. Ne reminiscaris Domine delicta nostra. De modo que no me olvides y no pienses en mis miserias. Quédate conmigo. Y después tienes una parte que dice que reces el Padre Nuestro en bajo hasta las palabras «Et ne nos inducas in tentationem». De modo que empiezo, pongo el agua bendita y luego todos hacemos la señal de la cruz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Recito un pequeño salmo y luego rezo en silencio. Y al rezar el Padre Nuestro, cuando llego a esto, et ne nos inducas in tentationem, sed libéranos e malo, recito otro salmo. Solo tengo que leerlo, solo tengo que rezarlo. Cuando estás con la persona poseída, el exorcista comienza a hacer esto de inmediato. Solo tienes que leerlo y simplemente seguirlo
como cuando celebras misa. A continuación leo lo siguiente. Dei demonium obsessum signo crucis. Ponte bajo la señal de la cruz. Imponen extremam partem stolam col eius. Pon la parte exterior de la estola en su cuello. Ponla, por favor. Así está escrito aquí y no me invento nada. Y luego, con mucha fe, en contentant in mania confidei dicat. Esto es para el sacerdote. Con mucha fe comienza esto. Exorcizamos te omnibus in mundi spiritus, etc. Y así seguimos. En determinados momentos tenemos estas cruces, por lo que normalmente puedes ponerlas mientras rezas. Por ejemplo, cuando dice en pectore, en fronte, ectitorum. Así que mientras leo y rezo tengo que hacer el signo de la cruz en la frente. Pero la del pecho no la hago porque no quiero problemas con nadie, así que lo hago aquí, pero se refiere a la del pecho. Y luego todas estas señales de la cruz que tenemos a nuestro alrededor se hacen sobre la persona. Puedes hacerlo en la cabeza o puedes hacerlo en la espalda. Doy una recomendación a los exorcistas. No toquen demasiado a las mujeres, eviten problemas. Si tienes una niña, siempre debes estar con alguien. Rodéate de personas mayores. Si hay mujeres, invita a las mujeres a orar contigo. Yo tengo mi grupo de personas mayores de entre 60 y 70 años que se ponen a mi alrededor rezando el rosario o el Ave María o lo que quieran en silencio. Están mirándome, ya que no solo quiero que estén conmigo con la oración, sino también como testigos de que no estoy haciendo nada. With prayer, but also as testimony and witness that I'm not doing anything is important. Es el año 2018. Okay. Then, when we're done, at the end you have to. Entonces, cuando hayamos terminado, al final tienes que... No hubo exorcismo. Está bien. Puedes, más bien, debes hacerle al diablo alguna de las preguntas que podemos encontrar aquí. Las preguntas que debes hacerle al diablo para entender cómo llegó a poseer a esa persona. Siempre tienes que preguntar esto al final, ¿y él siempre responde? Not always, I remember. No siempre. Recuerdo, in nomine Deus recipimus, es el latín. In nomine Deus, en el nombre de Jesucristo te ordeno que me des tu nombre. Nunca, en el nombre de Jesucristo, les ordeno que me den su nombre. Nunca te lo diré. En el nombre de Jesucristo te ordeno que me des. Mai es una pelea y a veces es incluso gracioso. It's a fight. Sometimes it's funny. Pero la persona no se da cuenta de que están hablando así hasta después. Until after. A veces pueden tener un poco de conciencia, a veces no. Pero dices que siempre se tiene éxito, aunque podrían estar poseídos varios años. Why a possession can last for so long time and why? ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué una posesión en un católico puede durar tanto tiempo y por qué un exorcismo, un solo exorcismo, no puede expulsar al demonio? Porque no es un sacramento, es una oración sacramental y hay una diferencia. Es la iglesia a tu alrededor la que necesita orar, lo sagrado y la santidad de la iglesia que está en tu interior. También la santidad del sacerdote es importante en un exorcismo y el deseo de la persona que quiere ser liberada. Por eso, un exorcismo no es eficaz como lo es un sacramento. The more normal you are, the better, okay? You have to be normal. Normal. El padre Trucchi repitió varias veces que los exorcistas son personas muy normales, y tal vez sean normales, pero ciertamente con una responsabilidad y un poder extraordinarios que se derivan de Dios.